Quick reminder that we have our interpreting in 6 languages. Como sabrán, quisiera recordarles que tenemos interpretación a 6 idiomas, es lo que vamos a utilizar en este panel de expertos, en el que contamos con la presencia de la señora Hohlmeier, que debe estar a punto de llegar. A mi derecha, la señora Vicky Ford, del Reino Unido, miembro del grupo ECR, Conservadores y Reformistas, miembro del Parlamento desde el año 2009, preside la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y, asimismo, y eso es lo que nos interesa ahora mismo, es la ponente para la Directiva sobre armas de fuego, que lo que pretende es establecer normas más estrictas para la posesión de armas. Y en este caso, a diferencia de la legislación que acabamos de analizar en el primer grupo de expertos, donde prácticamente se ha completado la legislación, en el caso de las armas de fuego estamos al principio. La Comisión acaba de presentar el proyecto de ley sobre este tema en el mes de diciembre, hace un mes escasamente, y estamos, como decía, al principio del proceso legislativo. A mi izquierda, el señor Agustín Díaz de Mera, de España, miembro del Grupo PPE del Parlamento, miembro de la Comisión de Libertades Públicas y, asimismo, antiguo director general de la Guardia Civil en España, algo que me imagino, de la Policía en España, algo que me imagino que haya sido especialmente útil para su trabajo dentro del reglamento Europol. El objetivo del reglamento Europol es, en este caso, conseguir reforzar y mejorar el mandato de Europol, y me imagino que los aquí presentes estarán interesados en saber cómo ha ayudado esto en la lucha contra el terrorismo. En este caso, las cosas sí que han avanzado bastante. Se alcanzó en noviembre del 2015 un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo y se espera que el Parlamento pueda votarlo en la primavera. Ayer contamos con la presencia del director de Europol en nuestro seminario. Y el señor Díaz de Mera, quizás se vaya a referir no solo al papel de supervisión que tiene el Parlamento en cuanto a esta legislación, sino que a lo mejor puede referirse también a lo que nos decía ayer el señor Wainwright. Me gustaría, en primer lugar, darle la palabra a la señora Ford para hablarnos de la directiva sobre armas de fuego. La señora Ford se va a tener que ir antes para acudir a otra reunión y, después de una breve presentación, vamos a pasar directamente a las preguntas para luego darle la palabra a Agustín. Muchísimas gracias. Hoy es mi tercera reunión en cuanto a la directiva sobre armas de fuego, lo que puede darlos una idea de lo muy en serio que se toma esta cuestión en el Parlamento. He empezado esta mañana con una segunda reunión de ponentes en la sombra, luego he procedido a un intercambio de puntos de vista con algunos de los interesados de toda Europa, donde hemos analizado muchos de estos temas. Como telón de fondo, quisiera decirles que desde 1991, hace 25 años, ya tenemos una legislación sobre armas de fuego. La última revisión fue en el año 2008 y, a raíz de los ataques de París y de otros incidentes, consideramos que ha llegado la hora de analizar esta legislación para saber si puede existir quizás alguna brecha que colmar o si tenemos que analizar la ley desde otro punto de vista. Por ejemplo, la excepción que existe ahora mismo en algunos países para las armas
que ahora mismo estaban exentas con las salvas. En el caso, por ejemplo, de si se necesitaba un certificado de armas o no, eso es algo que se tiene que reconsiderar en el caso de lo que se ha tratado. Y luego está también la situación en cuanto a las armas acústicas en algunos países. Eso es algo de lo que forma parte de la propuesta de la Comisión. Existe un consenso en cuanto a la redacción de la propuesta de la Comisión, y cuando la Comisión vino a presentar a mi comisión esta propuesta, incluso la Comisión admitió que su proyecto distaba mucho de ser perfecto. Hemos visto la participación de los que, por ejemplo, están en asociaciones de caza, también incluso directores de cine, exmilitares. Hay distintas personas, distintos elementos que se tratan y que tenemos que abordar dentro de este texto, y por la diferencia de cuestiones que aquí se tratan, yo como presidenta de la Comisión he decidido tratar como ponente también este tema para intentar redefinirlo cuanto antes y para poder tener, sobre todo de una manera adecuada, todos los detalles. Tenemos un calendario inicial previsto para el análisis y supervisión de esta propuesta, que va a incluir una audiencia que se va a celebrar a mediados de marzo. El primer proyecto de mi informe estará disponible para finales del mes de marzo y la votación está prevista para el mes de junio. Si tenemos que extendernos más, lo haremos para que la propuesta sea la correcta. En todo caso, creo que vamos a seguir un calendario que es semejante al que se está tratando en los distintos Estados miembros. Uno de los mensajes que yo quiero dirigirles al público en general es que nos estamos tomando nuestro tiempo para que la propuesta salga bien. De ahí que me esté reuniendo con cuantas más organizaciones e interesados mejor. Esta mañana, como les decía, he tenido una reunión con mi grupo. Mañana voy a celebrar una nueva reunión en Londres. Espero poder celebrar una más con los ponentes en la sombra a finales de este mes. Vamos a visitar, por ejemplo, también un museo militar para ver cómo los museos, por ejemplo, tienen sus colecciones también, cómo se va a administrar. Tenemos que ver también que hay unas consecuencias inesperadas de la propuesta de la Comisión, y por eso yo voy a hacer distintas sugerencias para ver cómo abordarlo de manera que luego lo podamos presentar a votación. Trabajo asimismo en estrecha colaboración con los ponentes en la sombra de los otros grupos políticos. Ya hemos identificado esta mañana una serie de elementos que hay que tratar. Hay que verlo asimismo con los Estados miembros para ver cómo se produce ese intercambio de buenas prácticas. Se trata, por lo tanto, como les decía, de evitar esos vacíos, esas brechas que puedan tratar. El tratar lo que decía respecto a esas armas acústicas, el que haya un mejor intercambio de información y el cómo podamos utilizar el mercado único de la mejor manera posible. Se trata asimismo de un ámbito para el que se trata de una armonización de minimis, es decir, los Estados miembros que quieran tener controles más estrictos pueden seguir haciéndolo. No vamos a contar con un conjunto de medidas que sean la válida para todos los objetivos. La idea, como decíamos, es que desde la Unión Europea tratemos esas carencias que puedan existir de la manera más clara posible y que durante el proceso de análisis y supervisión podamos tener presente también los comentarios de las otras partes interesadas para conseguir alcanzar un consenso y para que no tengamos consecuencias inesperadas. No sé si quieren ustedes que les dé un ejemplo de lo que podrían ser consecuencias inesperadas. Digamos que el texto actual de la Comisión dice que un museo no va a poder añadir nada nuevo a su colección, cuando los museos, como sabemos, sí que renuevan sus colecciones, y no creo que la intención sea congelar las nuevas adquisiciones en los museos. Esa sería una de las enmiendas que se tendrán que presentar al texto de la Comisión, un texto que no es perfecto y que a través de esas enmiendas vamos a cambiar. Gracias, señora Ford. Quisiera darle la bienvenida a la tercera diputada, la señora Hohlmeier de Alemania, miembro del Grupo PPE.
Vamos a darle la palabra después, así como al señor Díaz de Mera dentro de muy poco. Teniendo en cuenta que la señora Ford no tiene mucho tiempo, creo que estaría bien que tratásemos las posibles preguntas que puedan tener dirigidas a la señora Ford. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a estos elementos a los que ha hecho referencia la señora Ford? Marc Vidal, I'm from a Catalan newspaper, Ara. Marc Vidal, de Ara. Me imagino que este no sería un problema para los museos militares, pero sí para el mercado negro. Sabemos que los Kalashnikov que se utilizaron en el atentado de París, me imagino que se habrán conseguido en el mercado negro. ¿Cuáles son las disposiciones que se incluyen a este respecto? Jets Vikmanis, Latvijas avīze Latvijā. Jets Visman, de Letonia. Tengo una pregunta en cuanto a esta legislación. Usted nos decía que hay vacíos jurídicos. Como decía mi compañero, las armas que se utilizaron en París se compraron en el mercado negro. Y yo lo que me planteo es cómo pueden tratar la situación del mercado negro. Creo que esa sería la pregunta del millón, porque no creo que estas personas compren en las tiendas. Tenemos dos rutas a seguir. En primer lugar, tenemos que analizar cuáles son las vías legales para obtener un arma. Y se trata, en este caso, dentro de este itinerario, de ver cómo podemos reforzar esta opción, pero también el ver cómo se pueden evitar esa obtención ilícita de armas. Eso es lo que este Parlamento va a hacer a través de la Comisión LIBE y no a través de la Comisión de Mercado Interior, que es la que va a tratar de lo que es la vía legal de obtención. E incluso dentro de esa legislación tenemos que analizar si existen vacíos legales. Ahora mismo no existen, por ejemplo, restricciones jurídicas en cuanto a un arma, por ejemplo, un arma para la que se cambió su uso, y lo que hemos visto es que algunos de estos cambios de uso se podrían haber, en este caso, cambiado si eran armas, por ejemplo, de fogueo. Y no era a lo mejor necesariamente un comercio ilegal, porque en este caso sí que se podrían haber aplicado las excepciones. Una vez que se colma esa brecha, eso podría ayudar a las autoridades a centrarse en lo que sería el tráfico ilícito. Y es en eso en lo que estamos trabajando muy duro. También en cuanto a la legislación para la Comisión de Libertades Públicas sobre sanciones y demás. En mi comisión en concreto nos vamos a centrar, como les decía, en lo que sería el canal legal de obtención. Y esperamos asimismo poder escuchar a las distintas partes que sí que hacen uso de estas armas de fuego para ver cómo tener en cuenta sus preocupaciones. I'm Gemma Saura from La Vanguardia newspaper in Barcelona. Me pregunto, con esas armas de fogueo a las que usted hacía referencia, ¿dice porque tienen pruebas de que hayan sido utilizadas por los terroristas o es una medida de precaución? Giulio Magnani per Armi e Tiro Italia. Giulio Magnani de Armi e Tiro de Italia. Hablar en italiano si me lo permite. Riferendomi se quiere prohibir por completo las armas categoría B7, que son armas para uso civil. Es una perspectiva que se avecina y que a menudo no tienen nada que ver con las armas militares
y solamente son armas que tienen un aspecto estético parecido a los militares, pero nada más. Hasta el momento nunca se han utilizado en atentados terroristas armas B7 o armas de fogueo, etcétera, transformadas. Por ese motivo, tanto hoy como ayer, varias veces nos han dicho y se ha afirmado el principio que afirma que al hablar de la presencia de inmigrantes o de la presencia de personas, de musulmanes, el que tal o cual persona o centenares de personas puedan ser terroristas no es motivo válido, nos dicen, para limitar por completo la inmigración o para pararla o bien para prohibir la práctica de la fe musulmana, y estamos de acuerdo, es un principio de civilización puro, desde luego. Bien, entonces, visto lo anterior, hablando de armas, B7 y otras, ¿cómo es que las conclusiones son tan diferentes entre sí? Hay casos señalados, confirmados, y entonces, por una serie de casos aislados, se quiere prohibir una completa categoría de armas, por unos casos aislados, tal o cual, comprobados. ¿Qué significa? ¿Que Europa no confía en sus ciudadanos que ya están controlados? ¿Qué significa esto? Para responder a su primera pregunta, en cuanto a estas armas de fogueo y las pruebas, sí. Es algo que ya se ha identificado y probablemente sepa que hay estudios detallados que se realizaron desde el año 2004 hasta el 2014, realizados por la Comisión en cuanto a este tema. Y también ha habido artículos en la prensa. Para responder a la pregunta de si se deberían añadir a la lista de armas prohibidas esta categoría de armas semiautomáticas para uso civil, que se parecen a las armas automáticas, ese es el lenguaje que utiliza la Comisión. En la Comisión se ha cuestionado este lenguaje utilizado por la Comisión. Yo misma lo he cuestionado e incluso la Comisión Europea admitió que la redacción y el lenguaje que se había utilizado era muy poco claro. Cuando hablaban de que se parece, da la sensación de que era prácticamente simplemente una cuestión de aspecto y que no quedaba del todo claro. Y esto se ha identificado como uno de los problemas que tanto los ponentes en la sombra como yo consideramos que hay que tratar. Creo que vamos a ver distintas sugerencias para resolver esta dificultad. En todo caso, como les decía, esta redacción que ha escogido la Comisión no es algo que yo vaya a apoyar. Creo que la mayoría de mis ponentes en la sombra tampoco. De manera que es muy poco probable que sea la redacción que se utilice en el texto final que luego pase a nuestra comisión. Me imagino que va a haber distintas propuestas de enmienda de esta redacción. Y la idea de que se trate de una diferencia cosmética es algo que se ha tratado sobre todo en los casos en los que en el pasado los Estados miembros han intentado aprobar una legislación sobre este tema, se ha visto que era especialmente difícil. De manera que durante los próximos 4 o 5 meses se va a tener que avanzar en este aspecto para ver cómo definirlo. Muchísimas gracias, señora Ford. Hemos debatido ya la directiva sobre armas de fuego y creo que ha llegado el momento de pasar a los otros